La computadora no me deja entrar a postearlo en Facebook. Creo que estamos vivos, ¿verdad? Dios le bendiga a mis amados hermanos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, Bayamón, la cual pastorea la pastora Wanda Meléndez y este servidor, el pastor Jorge Ortiz. Y tenemos culto los domingos, comenzando a las 10 de la mañana, que son presenciales y transmitidos. Los martes tenemos culto de oración no transmitido presencial en la iglesia. Los miércoles tenemos compañeros de oración transmitido no presencial. Los jueves tenemos estudio bíblico transmitido no presencial directamente de la capital de la parte sur de Puerto Rico, que es Utuado. Saludamos a nuestros hermanos que se están sintonizando, al hermano Martín, al hermano Jorge Cortés y su esposa Lorena, y a los demás hermanos que se están conectando. Bien, vamos a comenzar orando. Le pido a la pastora que nos lleve en oración para comenzar. Amante Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, que tú nos has permitido, Señor, estar aquí escudriñando tu palabra. Mira a todos los que se nos unen y los que dejan de escuchar este estudio, Señor. Llénalo de tu bendición, Padre Celestial, para que pueda, Señor amado, ser de crecimiento para muchos, Señor, y de mucha enseñanza para aquellos que están errados, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Como decía, en esta noche comenzamos un nuevo estudio bíblico, y nuestro estudio bíblico se titula El fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Y más bien se trata de aquellas cosas, ¿verdad?, que nosotros como cristianos debemos cuidar de no hacer y de nuestro comportar. Aunque hay otra clase que es acerca de las responsabilidades del cristiano. En esta clase vamos a ver muchas cosas muy interesantes. Damos la bienvenida a nuestro hermano Samuel Cedeño, que también se está sintonizando con nosotros. Bien, vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 5 del 3 al 12. Efesios capítulo 5 del 3 al 12. Les recomiendo que a la medida que puedan escriban los textos bíblicos, preparen, ¿verdad?, unas notitas para que cuando estén en su tiempo, ¿verdad?, de devoción personal, pues puedan estudiarlo como parte de su devoción y puedan, ¿verdad?, inquirir en la palabra. Efesios capítulo 5 versos 3 al 12. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino que antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén, amén. Bien, hasta ahí, hasta el 12, sí. Bien, así que aquí tenemos lo primero que nos está hablando la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo está mencionando unos puntos importantes. Yo quise sacar, ¿verdad?, el significado de algunas palabras que él escribe aquí
Él está escribiendo en griego y quise sacar el significado de estas palabras en griego de ese tiempo para ver, ¿verdad? Si concuerda con lo que nosotros pensamos que es alguna de estas palabras. Por ejemplo, fornicación, pues entendemos que fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero o antes del matrimonio. Antes. Pero en griego significa prostitución, tener relaciones fuera antes del matrimonio significa inmoralidad sexual, significa unión carnal ilegítima, o sea, las personas que conviven con otras personas, los hombres y las mujeres que se van con sus novios a convivir, a eso también se refiere, e incesto. Aleluya. Saludamos a Maribel López, que nos está viendo directamente desde la capital de Vega Baja, Carmelita. Aleluya. Bien, así que fornicación no se solamente circunscribe a un pequeño, ¿verdad?, concepto, sino que es bastante amplio lo que está abarcando la palabra en cuanto se refiere a esto. Y es importante, ¿verdad?, porque hoy en día estamos permitiendo que nuestros hijos, siendo nosotros cristianos, convivan en nuestras casas con sus parejas, cuando no debe ser así. Y también muchas veces permitimos inmoralidades sexuales, lo que está hablando esta palabra que cae dentro de fornicación. Bien, inmundicias. Saludamos a Isaías de Rosario. Isaías, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. Aleluya. Bien, inmundicias significa impureza y denota suciedad, tanto física como moral. Y sugiere el hecho de que la sensualidad, sugiere que el hecho de que la sensualidad y las falsas doctrinas están frecuentemente asociadas. Interesante, ¿verdad? Inmundicia tiene que ver con las falsas doctrinas y la sensualidad. Y obviamente suciedad física y suciedad inmoral, ¿verdad? Mental. Bien. Otra palabra que busqué por aquí de ese verso es palabras deshonestas. Y cuando habla de palabras deshonestas, no solamente se refiere a hablar malo, sino que habla de conversaciones obscenas. De eso que está hablando. A veces cuando los muchachos del trabajo se reúnen a tomarse el café y hacen unas conversaciones no aptos para cardíacos, de eso se refiere. Necedades. Necedades es conversaciones que no dan frutos agradables, que no son agradables. Esos son necedades. Truhanería, interesante, significa burlas groseras. Cuando tú te burlas de otra persona como haciéndole bullying, esas son truhanerías. Desobediencia es rebeldía. Bondad significa que aquella cualidad moral, o sea, significa que es una cualidad moral que se usa en el Nuevo Testamento de personas regeneradas. Bondad. Bondad, sí. Bondad también significa tener pensamientos buenos de las demás personas. No está ahí la palabra bondad cuando dice el texto bíblico que dice en el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Amén. Dios te bendiga, Lourdes. Bondad, justicia significa rectitud, buenas obras, generosidad, voluntad de perdonar y actitud grata hacia Dios. Y verdad significa veracidad y sinceridad. Así que aplicando, ¿verdad?, esas definiciones al texto, es bien interesante que dice que nosotros no, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre nosotros, entre vosotros. O sea, dentro del círculo de todos los hermanos en la fe, de los que somos salvos y que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no debe haber este tipo de conversación ni este tipo de actitud. Es lo que está hablando la palabra. Y hace que nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, y está hablando de los que son salvos, no está hablando de alguien que no es salvo. Está hablando de los que son salvos, que son los hijos. Y dice que cuando nosotros estamos en desobediencia, lo que estamos es en rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Estamos en rebeldía en contra de lo que Él quiere que hagamos. Estamos en rebeldía en contra de lo que Él ya ha dicho en la palabra. Todo esto cae bajo esta palabra desobediencia. Y no seáis pues partícipes con ellos. Y es aquí donde la puerca entorcha el rabo. Porque cuando habla de que no se hagan partícipes con ellos, como yo cogí ahorita un ejemplo, cuando la gente está trabajando y cogen el coffee break y allá se ponen a hablar cosas que no tienen que hablar, el cristiano se mete y se sienta a escuchar y se ríe con ellos y todo eso, se está haciendo partícipe. Si usted como cristiano está viendo algo que no está correcto, pero se lo calla, se está haciendo partícipe. Y nosotros los cristianos, ¿verdad? Tenemos que mantenernos en santidad, y esa es la forma de mantenernos en santidad, de acuerdo con la palabra de Dios. Acuérdense que el título de este estudio bíblico es el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Y todo esto que estamos hablando son las obras de la carne. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz. En los que andan en el Señor, andad pues como hijos de luz. Y lo que nos está diciendo el apóstol aquí es sencillo. El Señor nos está diciendo a través del apóstol que antes nosotros estábamos en ese mismo, si se puede usar, vehículo, ese mismo tren de vida, esa misma forma de ser, pero ya hemos salido de ahí. Hay personas que el Señor los saca de la bebida o los saca de una serie de formas de estilos de vida que no le conviene al cristiano y que no son puras. Y entonces cuando estas personas vuelven a encontrarse otra vez con aquellos viejos amigos, tratan de volver a imitar lo que hacían antes, y eso no debe ser. A eso se refiere. Acuérdate que Dios te sacó de ahí. Tenemos que acordarnos que de dónde Dios nos sacó y no volver ahí, porque entonces cumpliríamos, ¿verdad?, ese proverbio que dice que la puerca vuelve al cieno y el perro a su vómito. Y ahí tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado. Saludamos a nuestro hermano Francisco Vázquez, que nos está viendo también a través de Facebook. Alabanza seas al nombre de Cristo Jesús. Bien. Así que, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. O sea, que el fruto del Espíritu es tener buen pensamiento hacia los demás, tener una conciencia con una calidad de moral alta, ser recto, ser generoso, tener voluntad de perdonar y ser perdonado y pedir perdón, tener una grata actitud delante de Dios, y verdad y ser sincero. A eso se está refiriendo estas tres postulados que habla acerca del Espíritu. En el verso dice, comprobando que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y bien interesante, porque muchas veces nosotros vemos pero no lo reprendemos. Decimos que el Señor te reprenda. La palabra no está mandando al Señor a reprender a nadie, nos está mandando el Señor a nosotros, ¿verdad? Así que somos nosotros que tenemos que coger la voz cantante y decir, te reprendo, eso no estás haciéndolo bien, eso no se hace. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, vamos ahora a considerar Gálatas capítulo 5 del 16 al 25. Gálatas capítulo 5 del 16 al 25. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues,
Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. ¿Sí? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, gloria a Dios. Bien, este texto bíblico es un poquito largo, pero profundo. Y dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y esto de satisfacer los deseos de la carne son porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. ¿Sabes? Hace unos días atrás estuvimos hablando con otra persona, con alguien, acerca de la batalla que el cristiano usualmente tiene cuando va a orar. Cuando va a orar tienes dos enemigos comunes que siempre están contigo y no te das cuenta. Y esos enemigos son la carne y el alma o el intelecto, la mente. Y fíjate que cuando que se cumple esta palabra, porque cuando usted va a orar, de momento empieza a darle piquiña en los pies, le da piquiña en la espalda, le da hambre, le da sueño, le da dolor de estómago, se le adormecen los brazos, se le adormecen las piernas. Ese es su cuerpo, esa es la carne peleando contra usted para que no ore. Y comienza su mente a divagar y a traer pensamientos como que mañana tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Cuando termine aquí voy para la playa, voy a comerme esto, voy a comerme lo otro. Ay, tengo que llevarle esto al vecino, que tengo que darme prisa. Esa es la mente peleando contra usted para que no haga lo que se supone que haga. Está orando, usted se fue a orar y tiene una batalla doble con la mente y el cuerpo, la carne. ¿Okay? Entonces, en ese sentido tenemos que verlo de la perspectiva que dice la Biblia. Dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El espíritu quiere orar, pero la carne no quiere orar. Y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres, lo que quisierais. ¿Ves? Saludamos a nuestro hermano, a la familia Ortega, que nos está viendo desde la capital de Caguas. Gloria a Dios. Pues esto es realmente importante porque tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu tenemos que gobernar la carne. Tenemos que gobernar nuestros deseos carnales. Tenemos que aprender a hacerlo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En Romanos capítulo 8, verso 14, nos dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. O sea, todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, que nos dejamos guiar, el Espíritu Santo está en nosotros, está dentro de nosotros, y una de sus responsabilidades con nosotros es guiarnos.
Saludamos al doctor Emil Núñez, Dios te bendiga, Emil. Una de las responsabilidades del Espíritu Santo en ayudarnos a crecer espiritualmente es guiarnos. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces somos verdaderos hijos de Dios. ¿Lo conseguiste? Sí. Romanos 8:14, léelo. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces te dice, háblale a fulano, a veces que viene por ahí, dile Dios te bendiga. O dile esto, y no te atreves. Hace poco la pastora y yo fuimos a pescar a un río, y al lado de nosotros se detuvo un muchacho también preguntando cómo bregar con la caña de pescar, ¿verdad? Y el Espíritu le dijo a mi esposa, el Señor me está diciendo que le diga a él, ¿cómo era? ¿Qué es lo que tú no entiendes que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que tú no entiendes que Dios quiere? Pero nosotros no conocemos a la persona. Empezamos a hablar, le pregunté si iba a una iglesia, me dijo que sí, que está yendo a una iglesia. Y yo le pregunté, ¿y qué es lo que te confunde? Y entonces él me dijo una serie de cosas, ¿verdad? De las cuales no voy a mencionar aquí, pero me dijo una serie de cosas que él no entendía en la palabra y que no había nadie que se lo explicara. Porque el Espíritu, cuando te dejas guiar por el Espíritu, haces la obra de Dios. No importa donde tú vayas, ya sea que vayas al hospital, o al supermercado, o de pesca, o al juego de pelota, o a las tiendas. El Espíritu Santo, donde quiera que tú vas, llevas el Espíritu Santo de Dios. Donde quiera que tú vas, como hijo de Dios, llevas presencia de Dios. Y es muy importante que estés consciente que donde tú estás, también está el Espíritu Santo. Es muy importante que estemos conscientes que cuando nosotros le hablamos de parte del Espíritu, aunque esa persona diga, no, usted está loco, qué sé yo qué, mejor que te den por loco a desobedecer la voluntad de Dios en tu vida. Por eso es que muchas veces las personas oran y dicen que el Señor ya no lo sienten como antes, ya no les habla como antes, porque han llegado a un punto donde se han insensibilizado al llamar del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo se contrista y se calla. Y por eso es muy importante dejarnos guiar por el Espíritu, porque dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Así que parte de lo que nosotros tenemos que hacer para andar en el Espíritu, para andar y tener el fruto del Espíritu, o los frutos del Espíritu, como quieran llamarle, es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y para dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios, tienes que sacar tiempo diariamente para leer la Biblia, tienes que sacar tiempo diariamente para orar, tienes que sacar tiempo diariamente para sentarte, después que ores y todo eso, escuchar la voz de Dios, tranquilo, sin prisa. Ese tiempo le pertenece a ti y a Dios. Y eso es caminar en el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí vamos a ver con el listado de adulterio, fornicación, que ya lo vimos, inmundicia, lascivias, que ya lo vimos. ¿No lo está leyendo? Estoy leyendo y mimito. No es que como estaba yo... Sí, en Gálatas capítulo 15, en el verso 19. Gálatas 5. 5:19. Para beneficio de los que oyen. Sí, para los beneficios de los oyentes, y de aquellos que han llegado tarde y no han podido ubicarse. Estamos hablando acerca, nuestro estudio bíblico hoy es acerca de el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Y estamos considerando ahora mismo los versos, estamos en Gálatas, en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, del 16 al 25. Si no me equivoco, por ahí Jorge Cortés lo puso ahorita, lo escribió Gálatas 5, 16, 25, para beneficio de todos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Jorge y Lore están por ahí. Sí, Jorge y Lore están ahí. Están viéndonos desde allá, desde la República desde la capital de Guaynabo. No es lo mismo ni se escribe igual. Sí. Bien, entonces, dice adulterio, fornicación, lascivia, idolatrías, hechicerías,
enemistades, pleitos. Este listado, ay, así abajo, subió ahora. Este listado es importante porque Pablo le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a los borrachitos de la esquina. Está escribiendo a la iglesia. Y fíjate todas estas cosas que Pablo está mencionando en la iglesia. Ahora es necesario que ustedes se aparten de estas cosas. Eso es parte de lo que es la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces encontramos hermanos que nos hablan más de brujería, de que le están echando un brujo, de que el espiritista del otro lado, que te hablan más de eso que de la palabra. Entonces, tienes que, en tu mente, o por lo menos yo en mi mente me hago un signo de interrogación: ¿este es cristiano o es espiritista o es santero o brujero? Porque sencillamente todo lo que sale por la boca es lo que tiene en el corazón, dice la palabra del Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la abundancia del corazón está de aquel me está echando brujo, de que aquella me tiene un brujo, de que la brujería es esto, entonces hay algo mal ahí en ese hermano que está ahí, está enfocándose en lo que no tiene que estar enfocándose. Porque es algo muy importante que usted y yo, que usted y nosotros debemos saber todo el tiempo: nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Si te pones a tenerle miedo a todas esas cosas, entonces estás diciendo que el Espíritu Santo no tiene suficiente poder para defenderte. Estás dudando de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el que duda el que pide dudando, y el que no tiene fe, que duda, no complace a Dios en ningún sentido. Así que mire, esto de idolatría, hechicería, enemistades y pleitos, ese es otro punto. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos va el pastor o va un hermano, un capellán a visitar al hermano fulanito, a la maestra fulanita, tienen un fostrón en la casa, una pelea que se nota hasta los vecinos. Ah, no, yo no sabía que esa gente eran cristianos, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con esos celos dentro de los cristianos, y aquí donde ¿verdad?, tenemos que tener mucha sabiduría de Dios. Los celos es un punto, es una condición que no viene de Dios. Nuestro Dios no cela, sí, pero ese celo de él es un celo santo. Pero el hombre que cela a su mujer o a sus hijos, o viceversa, la mujer al hombre, y que no lo deja ni mirar para el lado, es porque tiene inseguridades. Eso no es de Dios. Fíjate que está diciendo que tenemos que dejar atrás el celo. Ahora, hay un celo que es, ¿cómo se dice? Saludable, que es protector, ¿verdad? Si tú ves, ¿verdad?, que alguien se está como prospasando con tu pareja, pues es lo más lógico que te des celo y defiendas tu territorio. Pero celarlo hasta del sol y hasta del viento, pues eso es algo que no es bíblico y algo que el Señor no le agrada. Iras, contiendas, disensiones, herejías. Esto lo vemos mucho en el internet. Tenemos muchos hermanos con mucho coraje predicando en el internet, trayendo contiendas, trayendo divisiones, hablando de cosas que no convienen, y con la Biblia en la mano, porque yo los he visto varios en diferentes plataformas y me quedo sorprendido. Y herejías, que no es otra cosa que enseñanzas que están fuera de lo que está en la Biblia. Como algunos hermanos, ¿verdad?, dicen por ahí, la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso en ningún sitio, ¿verdad? Y cogen por verdad aquellas cosas que el mundo quiere que nosotros creamos. Así, porque eso es cuestión de las vibras. Si recibo buenas vibras, pues eso también no tiene que ver con Dios. Las vibras vienen del mundo del espiritismo y del mundo del ocultismo. De ahí es que viene ese término de las vibras. Puede parecer bonito, puede parecer espiritual, pero no es de Dios. Tenemos que agarrarnos de lo que dice la Biblia y no de lo que digan cualquier persona, por más bonito que sea. Eso no es parte del vocabulario cristiano. Exacto, eso no es parte, como muy bien dicho, pastora, eso no es parte del vocabulario cristiano.
Aquí estamos trabajando esto porque es muy importante que nosotros hagamos ¿cómo se dice? Un resumen, no un resumen, un recap. En español sería Recuento. un recuento, sí, como un recuento, ¿verdad? Y recordar estas cositas que a veces a uno se le olvida. Y aquellos que no lo saben, pues miren, pónganse en línea con el espíritu. Así que estas herejías, hay que tener mucho cuidado porque en las redes hay muchas herejías. Cuando pasó la pandemia, no que se me olvide la pobre niñita aquella de cuánto era, 10 o 12 años, que predicó que tal día, profetizó que tal día, tal hora, en Puerto Rico por la noche no salieran, que sí, qué sé yo. Todo lo que estaba predicando estaba en contra de la palabra de Dios, ¿sabes? No era consono con la palabra. Y ahí se fueron un montón de cristianos y pastores detrás de ella. Tenemos la mejor profecía más exacta y precisa está en la palabra de Dios. Es la profecía correcta, está aquí en la palabra de Dios. Así que esta es nuestra verdadera profecía. Claro, está el ministerio del profeta. Yo no estoy diciendo que no, sí. Ahora bien, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y aquí hay que tener mucho cuidado y me estoy tomando el tiempo, ¿verdad?, de explicar algunas cositas aquí. Dentro de los ministerios a veces se desarrollan estas envidias ministeriales, estos celos ministeriales. Fíjense que yo le pongo las comillas, pero porque no hay tal cosa como celo ministerial, sencillamente ese celo de Satanás. Eso es que Satanás te pone en la mente de que eso debiste haber sido tú el que estuviera allá al frente, de que eres tú el que sabe más que esa persona, de que tienes mejores habilidades, etcétera. Y ahí comienza a crecerle lo que son las envidias, los famosos celos ministeriales, que lo que no hacen otra cosa nada más que destruir al cristiano y dividir la iglesia. Tenemos que leer la palabra del Señor, no solamente leer aquellas partes que nos gustan y que se oyen tan bonitas, pero estas partes, que son las partes que la gente como que brinca, son las partes que nos aplican a nosotros, en lo personal, que tenemos que examinarnos con esta información de base, examinando nosotros dónde estamos parados con Dios, porque donde estemos parados con Dios es donde estamos parados con el Espíritu. Si no estamos bien parados con Dios, entonces estamos haciendo las obras de la carne, porque todo esto que he mencionado son las obras de la carne, no son obras del Espíritu Santo. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Vamos a buscar orgías en el diccionario acá en la computadora. Aunque nosotros entendemos lo que es orgía, pero vamos a ver si en ese tiempo esa palabra significaba lo mismo que significa hoy en día. ¿Lo googleo? Sí, googlealo allá, pero yo lo estoy buscando aquí en la Biblia, que la Biblia tiene un diccionario de hebreo y griego. Lascivia, idolatría, hechicería, disensiones, herejía, orgías. En griego significa... Sí, es lo mismo que nosotros pensamos que es. Está hablando acerca de relaciones sexuales con más de una persona a la misma vez. Y de diferentes sexos. ¿A eso qué se refiere? Bien. ¿Qué te dice allá en googleo? Fiesta desenfrenada donde se come, bebe y mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. Desenfreno en la satisfacción de pasiones y deseos. Amén. Eso es darle rienda suelta a la carne, para que haga todo lo que el Señor dice que no hagamos. Esas son las personas que no pueden controlar la carne. Y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto hoy, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, cuando suene la final trompeta, no te vistas que no vas. O si te mueres antes de que suene la trompeta, no vas a heredar el reino de los cielos. Ahí lo dice claramente, la palabra es clara. La palabra es clara. Mas el fruto del Espíritu es amor. Interesante aspecto este,
Porque lo primero que dice que es amor. En el versículo 8, capítulo 4, primera de Juan. Es que la única- 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8, sí. La palabra dice que Dios es amor. En primera de Juan, capítulo 4, verso 8. ¿Qué dice? Adiós. Espérate que me salí. Dios es amor. Y fíjate que lo primero que pone aquí, que el fruto del Espíritu es amor. Y cuando... Y Dios es amor. Porque la misma palabra lo dice. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amén. Pero el amar y el amor, Dios es amor. La palabra también dice que el Señor, eso está, creo que está en capítulo 5, el capítulo 5 de Romanos, verso 5 o verso 8, que dice que el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Y aquí más arribita, en primera de Juan, capítulo 4, el 7, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Así que es necesario. Fíjate que lo primero que habla acerca del amor es esto, y cuando nosotros vemos, Pablo habla del amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios, si no me equivoco, habla del amor, todo un capítulo completo para hablar del amor, de las características, de las cosas que caracterizan el amor. Tenemos que mirarnos en un espejo con la palabra, ¿verdad? Y examinarnos, decirle: Señor, como decía el salmista David, ¿verdad? Señor, examina mi corazón y mira a ver si hay caminos de perversidad. Mira a ver si todavía me queda algo del viejo hombre para eliminarlo. Pero la palabra, ¿verdad? Es el jabón que nos limpia, es el espejo donde nos vamos a mirar. Es en la palabra de Dios, no es en otro sitio. No es lo que diga el vecino, ni lo que diga un pastor, ni lo que diga nadie. Ni siquiera lo que digo yo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es la palabra de Dios la que tenemos que mirar como espejo de nosotros. Para poder alcanzar las maravillosas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Para poder alcanzar el reino de los cielos. Para poder expandir el reino de los cielos aquí, el reino de Dios aquí en la tierra. Para ser buenos representantes de Cristo Jesús. Y el segundo que dice es gozo. El fruto del Espíritu es amor. Primero es amor. Y el amor no busca lo suyo. Cuando vemos allá en el capítulo 13 de Primera de Corintios, el amor no busca lo suyo. El amor no es envidioso, ni es jactancioso. Y dice una serie de cosas extraordinarias. Y el segundo dice que el fruto del Espíritu es gozo. Y bien interesante, porque a veces tú le preguntas: hermano, ¿cómo te está? Y pues, como el gandul, en la misma vaina. Como Dios quiere. Aquí en la cama, tirado enfermo, como Dios quiere. Dios no quiere que tú estés en la cama enfermo. Dios no quiere que tú estés como el gandul en la misma vaina. Dios quiere que tú andes de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque la palabra lo dice. Más, allá en una de las epístolas de Juan dice: amados, deseo que ustedes prosperen así como vuestra alma prospera. O sea, ese es el deseo de Dios, que nosotros prosperemos. Pero claro, ¿y por qué el Señor no me pone a prosperar así? Porque usted tiene que crecer en el Señor. Así de sencillo. Usted tiene que aprender a crecer en el Señor. Todos tenemos, no todos, me tengo que incluir yo. Tenemos que aprender a crecer en el Señor. Tenemos que aprender a depender del Señor y hacer lo que Él dice que tenemos que hacer de corazón. No para ver si me cae $5 de más o $5 de menos. No para eso. Sencillamente es eso. A veces, ¿verdad? Cuando el salmista David decía: el gozo del Señor, mi fortaleza es. A veces, ¿verdad? Cuando pasamos por ciertas situaciones en la vida, nos olvidamos, porque también me ocurre a mí y le ocurre a todo el mundo, nos olvidamos, ¿verdad?, de esos textos bíblicos extraordinarios, y tenemos que meternos en la palabra, tenemos que adorar a Dios, tenemos que entrar otra vez a avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros,
Porque el gozo del Señor, el Señor se goza y el gozo de Él nos da fortaleza a nosotros para superar cualquier condición, ya sea de enfermedad, ya sea de, ¿cómo se dice? De la partida de alguien que tenga un luto, de lo que sea. El Señor nos da fortaleza. El gozo del Señor nuestra fortaleza es. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor siempre está dispuesto a darnos su fortaleza, a darnos su gozo, porque esto es parte del fruto del Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, somos del Señor. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, debe haber gozo en nuestro corazón. No es que no vayan a venir tristezas así, porque van a venir tristeza, va a venir el día malo, va a venir los momentos difíciles, pero ¿de quién está agarrado? O está diciendo, ay, pues las cosas están mal y no pintan bien, no pintan que van a mejorar. O estás diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O estás diciendo, el que habita el frío del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿En qué estamos confiando? Estamos confiando en nuestras fuerzas, en lo que diga una persona por allá. Puede ser el pastor, puede ser yo, que estoy hablando muchas cosas bonitas de la palabra. Pero si no lo aplicamos, no va a funcionar. Porque esto es parte de lo que es el fruto del Espíritu. No lo podemos forzar porque viene del Espíritu, no viene de nosotros. A medida que usted se meta con el Espíritu, ese fruto va poco a poco saliendo solito. No hay que empujarlo. Fluyendo. Va fluyendo, exacto. Esa es la palabra que estaba buscando. Fluyendo. Paz. Paz, a diferencia de lo que muchas personas piensan, la paz no es ausencia de conflictos, no es ausencia de guerra, no es ausencia de situaciones difíciles. La paz la da el Señor. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. O sea, la paz que viene del Señor es una paz extraordinaria que sobrepasa todo entendimiento. La paz que nos da el Señor no se compara con la del mundo, porque la paz del mundo es cuando ellos dicen que hay paz cuando no hay guerra. Eso para ellos eso es paz. O que puedan dormir tranquilamente, para ellos eso es paz. Pero no es la paz que está hablando la palabra de Dios. La paz que habla la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. No hay forma de nosotros poder igualarla con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque quien único la da se llama Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Extraordinario y precioso es nuestro Señor Jesucristo que tiene cuidado de nosotros. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, paciencia. Ya mismo acabamos porque ya llevamos una hora, pero paciencia. La gente dice, yo no pida paciencia porque van a venir pruebas. Pero la paciencia es fruto del Espíritu. O sea, lo que está diciendo la persona es, yo me voy en contra de la voluntad de Dios porque no quiero pruebas. Si usted estudia administración de empresas, todo lo que está aprendiendo allí es teórico. Hasta que usted no va al campo y comienza a practicarlo y comienza a ver cómo usted puede aplicar esa teoría que aprendió, no puede desarrollar y crecer en el campo. De la misma forma, los pleitos, las diferentes situaciones, las pruebas producen paciencia. La paciencia no abochorna, dice la palabra. La palabra dice, la paciencia no avergüenza, sí, usa esa palabra, avergüenza. Eso lo habla el apóstol Pablo. Así que necesitamos paciencia. No podemos pedirla porque el Señor no nos la va a dar así, porque sí, para poder obtenerla, eso es fruto del Espíritu Santo, y tenemos entonces que meternos con el Espíritu para que el Espíritu nos dé paciencia. Cuando llega la prueba, nosotros vamos a tener ese escudo que se llama la paciencia, y con mucha paciencia y tranquilidad vamos a pasar cualquier cosa con el Espíritu Santo de Dios. Benignidad. Bien interesante, la palabra benignidad
paciencia, benignidad, significa en griego ser una persona bondadosa, ser una persona afable, de afabilidad, ser una persona que tiene buenos pensamientos hacia los hermanos, hacia las demás personas. No es esas personas que siempre piensan que vienen a hacer daño, siempre están a la defensiva. Ya viene, mira, esta persona que la conocí, esa persona no me cae bien porque creo que esto y esto. No, esto no es. Eso precisamente es todo lo contrario. Benignidad es todo lo contrario a eso. Bondad, que es tener buenos pensamientos hacia demás personas. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busque crea que le hay y que él está dispuesto a ser el galardonador de aquellos que le buscan. Estoy citando Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, haz crecer mi fe. Y el Señor del cielo te dice, lee la Biblia. Porque Romanos dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces estás acá hablando, Señor, dame fe, Señor, yo te lo pido. Él está cantando ya en el cielo, lee la Biblia, yo te lo digo. Y tú estás cantando, dame fe, oh Señor. Suena un poquito cómico, ¿verdad? Pero la realidad es que la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. A mí a veces me da pena, no vergüenza, sino pena de algunos hermanos en muchas partes que yo he ido que les pregunto, no les gusta leer. Leen la Biblia porque pues no les cuesta otra, pero leen la Biblia como una vez a la semana o algo así. O sea, que no les gusta leer. Y si el Señor sacrificó, yo lo veo desde este punto de vista, si el Señor vino del cielo, dejó toda su gloria, todo su honor, todo su poder lo dejó en el cielo para nacer como un ser humano incapaz de hacer lo que hace Dios, incapaz de hacer lo que Él podía hacer, y vino a enseñarnos a nosotros a usar la fe para poder alcanzar esas cosas que se supone que alcancemos. Si Él vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario, estuvo 33 años sobre la faz de la tierra, esos últimos 3 años estuvo enseñando y después lo azotaron, lo arrancaron las barbas, le escupieron a la cara, lo latigaron, lo crucificaron. Yo creo que Él no es tan doloroso. Yo creo que sería... Es cuestión de disciplina. Sí, es cuestión de disciplina, sí, pero estoy buscando otra forma de enfocarlo. Nosotros debemos que ser, ¿cómo se dice? Thankful. Agradecidos de Dios. Agradecidos del Señor. Si Él hizo todo eso por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos leer? ¿Por qué no queremos leer? No hay una razón realmente. Yo lo veo desde este punto de vista. Cuando tú escuchas cosas lindas de una persona, tú quieres conocerla. Y si tú la quieres conocer, si tú quieres conocer a Dios, porque has escuchado tantas cosas lindas de Dios, pues la manera de conocerlo es leyendo la palabra. Amén. Vas conociendo a Dios, de cómo es Él, las promesas que tiene para ti, todas esas cosas hermosas, y te vas enamorando del Señor, porque nadie se enamora de alguien que no conoce. Exacto. Eso es así. Bien, la palabra dice todavía aquí, mansedumbre, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate que hay algunos hermanos en la iglesia que son mecha corta. Yo soy fosforito, yo nací fosforito y seguiré siendo fosforito hasta que me muera, dicen ellos, ¿verdad? Y son personas que no crecen espiritualmente sencillamente por eso, porque no se abren a que el Señor trabaje con ellos. Así que esta porción, ¿verdad?, de cómo es el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muchas veces cuando de momento nos traen una noticia que nos coge con la guardia abajo, como digo yo, ¿verdad?, nos coge por sorpresa,
nos desesperamos, eso es natural. Pero tenemos que aprender a retomar nuevamente el control con Cristo. Porque nosotros no estamos en este mundo divagando, sino que nosotros estamos en este mundo porque el Señor nos ha permitido estar aquí para su propósito y para su gloria. Amén. Dice Maribel López que es cuando conocemos a alguien famoso y sale un libro y nosotros salimos cogiendo a comprarlo. También, eso es muy cierto. Buena comparación. Tenemos que aprender a agarrarnos de Dios para que este fruto salga, se vea en nosotros. Porque dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si nosotros realmente somos de Cristo, cuando aparecen esas pasiones, porque están aquí en la carne, este cuerpo está aquí todavía y está pidiendo todas las cosas que pedía antes, pero ya usted está con Cristo, ya el Espíritu Santo está en usted y ya usted tiene dominio sobre las cosas de este cuerpo. Entonces usted puede hacer morir las pasiones y los deseos de la carne. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Y fíjate, esa palabra vanagloriosos, vamos a ver qué significa aquí. Vacío, vano. Es alguien que no tiene nada que presentar. Es darse la vanagloria a ellos mismos. En lugar de darle la gloria a Dios, lo quieren coger para ellos, pero para ellos es vana porque no le va a funcionar. Porque la gloria siempre va a ser de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a dejarlo aquí. La semana que viene vamos a continuar, ¿verdad? Con este estudio bíblico acerca del Espíritu Santo que estamos comenzando. El título de este estudio bíblico se llama El fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Cuando usted todos los días saque un momentito para el Señor, hable con Dios, métase en oración con Él, haga sus peticiones, ore por los demás hermanos, interceda, como dice la palabra. Esos frutos van a aparecer allí solos, porque usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Así que le pido a la pastora que nos lleve en oración para terminar. ¿Sí? Llorar al principio. Ok, ya lo que bien, bueno, vamos a orar para terminar este culto. Señor y Padre, te adoramos, te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno, misericordioso. Aleluya, tu amor y tu misericordia es grande, más grande de lo que nuestra mente finita puede entender, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, que nos guía día a día, Padre amado. Que no importa cómo nos comportemos o cómo nos levantemos, Él está ahí. Tú estás ahí presente en medio nuestro para levantarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, mi Dios amado. Gracias por este estudio bíblico. Ayúdanos, Padre amado, a mirarnos en la palabra como un espejo para poder, ¿verdad?, ir sacando, Padre amado, aleluya, quitando de nosotros aquellas cosas que podemos quitar de nosotros que están estorbando nuestra conversación y nuestra intimidad contigo, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que se han conectado y los que se han de conectar, Señor. Bendice a sus familiares, Señor. Yo te pido, Padre amado, y envío una palabra de sanidad sobre sus vidas, Padre amado. Los declaro sanos en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, bendice a cada uno de los pastores a través del mundo, Señor, completo. A nuestros pastores de nuestra iglesia. A la pastora Iraida que está por allá, está atendiendo a su mamá. Padre amado, a nuestra hermana Marilena, que también está atendiendo a su mamá. Y nuestro hermano, el capellán Luciano, que también está atendiendo a su tía, Padre. Bendícelo de una forma extraordinaria. Dale fortaleza, Señor, porque sabemos que eso no es fácil lo que están haciendo. Padre amado, y bendice de igual forma a cada uno de mis hermanos, Padre. Padre, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y de nosotros, ¿verdad? Y nos vemos en nuestra próxima transmisión. El domingo que viene también nos vemos en el culto. Dios les guarde. Amén.